Muy bien, mi nombre es Andrés Soicán y yo les voy a hablar acerca de la introducción de este proyecto. Muy bien, este taller se muestra cómo para el gobierno nacional es de suma importancia tener a las zonas y sectores que fueron fuertemente afectadas por el terremoto que ocurrió el 16 de abril en el 2016. Por eso se puso a través con un comité de reconstrucción y reactivación productiva, se ha puesto en marcha el proyecto para la construcción de un hospital básico en el lugar del epicentro, que es en Pedernales, para beneficio de los habitantes locales y sus alrededores. Bien, este proyecto tuvo dos contratos en donde se analiza cada uno de ellos a detalle, dando a conocer las personas que están involucradas de ambas partes del contrato, qué fue lo que sucedió y a la vez un análisis a fondo sobre todo esto. También se analiza el tercer contrato, se dice cómo está actualmente y también se explicará más adelante mis compañeros sobre qué trata. Muy bien. Según datos del SECOP, el monto total del contrato para la construcción del hospital es de un aproximado de 20 millones de dólares de financiamiento directo del Banco Mundial, tanto de obra como de equipamiento. Este hospital brinda los servicios de emergencia, laboratorio, imagenología, consultorio, rehabilitación, el centro obstétrico, área de termocunas, centro quirúrgico, hospitalización, farmacia, entre otros. Este además contará con todos los servicios básicos de infraestructura, equipamiento especializado que cubra las necesidades de los habitantes de Pedernales, así como el estudio de impactos que genera el proyecto a nivel urbano. Bien, a continuación mis compañeros van a explicar lo que mencioné previamente sobre los contratos y se- cómo están actualmente. Primer contrato de la construcción del Hospital de Pedernales. ¿Cómo se originó el contrato y cuáles fueron las causas para su terminación? El contrato para la construcción del Hospital de Pedernales se firmó el día 16 de agosto del 2019. El proceso de contratación empezó por un monto de 16.4 millones de dólares y fue adjudicado a Tibman por 15.7 millones de dólares. Iván Granda, secretario anticorrupción de la presidencia, indicó que la empresa Tibman había entregado pólizas falsas de garantías por cerca de 8 millones de dólares para acceder a dicho contrato. Se llevaron a cabo varias investigaciones que se hizo junto al Servicio de Contratación de Obras SECOP. Así, el secretario anticorrupción Iván Granda dijo: si fueran capaces de falsificar garantías, ¿qué hubieran hecho con la ejecución de la obra? Es decir, si ya fueron capaces de falsificar papeles que iban a hacer para que les den el contrato, tal vez en la ejecución de la obra hubiera sido todo un desastre. Tipman habría alegado que cumplía con el requisito de tener el 5% del monto total del contrato, es decir, cerca de $800,000. Sin embargo, el martes 3 de septiembre, la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa Capque, ubicada en Pastaza, certificó que las pólizas entregadas por dicha empresa, es decir, las pólizas de garantía que había dicho Tipman, que había entregado Tipman para que pueda ser adjudicado el contrato a ellos, no fueron emitidas por la cooperativa de ahorro y crédito. Aquello lo ratificó Eduardo Acuña, gerente general de la cooperativa, quien dijo: nuestra institución no da ese tipo de garantías, por lo que han sido falsificadas. Hasta este momento, todos solo dudaban de que la empresa Tipman, no tenían evidencia clara, pero con esta aclaración de Edgar Acuña se supo a finalidad que las garantías eran solo una falsificación. Según la Contraloría, los funcionarios encargados no verificaron la validez leal de las garantías del buen uso y del anticipo y del fiel cumplimiento del contrato emitidos por la cooperativa de ahorro y crédito Pastaza. Algo que obviamente en cada contrato se debería de hacer antes de firmarlo, por lo cual esto también trajo muchas dudas y también se sospechaba de algunos funcionarios de la Contraloría que estuvieran también involucrados en la falsificación de estos documentos.
Luego se presentó la denuncia respectiva ante la Fiscalía para que se determinen las respectivas responsabilidades penales de los involucrados en este posible acto de corrupción. Así, se espera que se esclarezcan los hechos, en este caso, en el cual la empresa pretendió acceder a un monto de 16 millones de dólares, el cual obviamente no solo iba a perjudicar monetariamente a varios funcionarios, sino también a los habitantes de Pedernales, quienes eran los que necesitaban del hospital, alrededor de 75,000 habitantes. René Tamayo, quien es el director general de la SECOP, anunció la terminación unilateral del contrato. Además, manifestó que pasado este problema se iniciará otra licitación para la adjudicación de la nueva empresa que construirá el hospital. Obviamente se necesita el hospital, por lo cual debe dar este contrato a otras personas. Se sabía que tendría alrededor de 30 camas y se estima que para esto se determine en el pasado diciembre. Iván Granda añadió que también habrá respectivas sanciones administrativas para la compañía. Una de ellas será que la empresa no vuelva a ser contratada por el Estado durante 5 años. Además, se sancionará a los funcionarios de la SECOP que estarían involucrados en este caso. Como dije anteriormente, es muy extraño que las falsificaciones de las garantías hayan pasado sin que la SECOP y sin que los funcionarios hayan determinado que son simplemente falsificaciones, por lo cual habría varios funcionarios que estén involucrados en este acto de corrupción. ¿Cuáles fueron los argumentos legales empleados por la contratista y el Estado? En cuanto a la empresa Titman, Iván Granda, secretario anticorrupción del gobierno, señaló a la empresa Titman como responsable de las irregularidades, ya que indicó que se le adjuntó la construcción de una casa de salud por entregar garantías falsas por un monto de 8 millones de dólares. Dicha empresa había entregado pólizas falsas para la suscripción del contrato, ya que uno de los requisitos para obtener el contrato era que debían cumplir con el 5% del monto total del contrato, los cuales ellos no cumplían, otorgando así garantías falsas de un buen anticipo. Los argumentos legales que dio el Estado hacia la empresa fue que se infringieron 2 de los artículos correspondientes a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación, entre los cuales fueron el artículo 74, en el cual especifica el cumplimiento del contrato y las obligaciones a favor de terceros, asegurando así la debida ejecución de la obra, alegando las reparaciones o los incumplimientos de acuerdo a las diferentes especificaciones. Y el artículo 75, que se basa en la garantía de anticipo. En este anticipo puede ser de cualquier naturaleza, dando así que el contratista, al recibir un anticipo, deberá rendir previamente garantías por un valor igual al que recibió, y que se le reducirá a proporción como vaya amortizando. El monto del anticipo lo regulará la entidad contratante de acuerdo a la naturaleza del contrato. En cuanto a la cooperativa Pastaza, certificó el pasado 3 de septiembre que dichas pólizas no fueron emitidas por ellos, indicó que no era su cliente y no se le proporcionó ningún producto, ya que las garantías no fueron suscritas por la entidad financiera, ya que alegaron que la cooperativa Pastaza fue los que emitieron dichas garantías, lo cual fue falso. El proceso entonces se terminó y la empresa fue declarada como contratista incumplido. Se emite que se da la debida anulación para así salvaguardar los intereses del Estado, dando cumplimiento a lo establecido en la norma de control interno de la Contraloría General del Estado, que es la número 403-12, que da razón por la cual se hace la devolución del expediente del contrato en mención. Una vez que se dio la terminación unilateral del contrato, se dio el derecho a establecer un avance físico de las diferentes obras, así como las garantías, teniendo un plazo de 10 días para hacer las diferentes notificaciones y su pago respectivo. El dinero que ingresa va a ser directamente a una cuenta del Estado. De acuerdo al artículo 94, se solicitó la terminación de dicho contrato y se dé conocimiento a las diferentes subdirecciones de obras para que así abarque todas las diferentes facultades, de acuerdo a la construcción del Hospital Básico de Pedernales.
Una vez emitido dicho contrato, se dio, Titman hizo un oficio que directamente al Estado, en el cual se especificó que todo proceso que se determine derechos o obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho debido al proceso que se incluirán las diferentes garantías, tomando dos ítems muy importantes que son que corresponden a la autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, así como también a las personas a su defensa, en el cual se puede incluir que se puede presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de las cuales se cree asistida y replicar los argumentos de las otras partes, presentando pruebas y contradecir los que se presenten en su contra. Una vez ya notificado, Titman dio a conocer que las notificaciones que se le hizo de forma pertinente no se adjuntaba ningún informe técnico ni económico, lo cual está faltando a una norma en específico. Por último, afirmó que se va a sustituir las pólizas y se va a realizar la entrega de las garantías correspondiente al contrato suscrito. Una vez conocidos los antecedentes por los cuales suscitó este contrato, se va a analizar los problemas o consecuencias que se generaron para el contratista y el Estado. El día 14 de mayo, la Fiscalía General realizó una serie de allanamientos en los lugares, en las ciudades de Pedernales, Bolívar y Puerto Viejo. El operativo, el cual se denominó Victoria 306, dejó como resultado a 9 detenidos. Entre ellos se encontraba el asesor del asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, el cual fue Jean Carlos Benavides, el detenido. La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para el asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, y para el director de Servicios de Contratación de Obras Públicas, Edmundo Tamayo, el cual estaba involucrado también en el caso. Iván Granda, el cual fue secretario de Anticorrupción, afirmó que habrá sus respectivas sanciones administrativas para la compañía. Una de ellas será que la empresa no vuelva a contratar con el Estado durante un lapso de 5 años. Además, se sancionará a los funcionarios de la SECOP. Se dictó también prisión preventiva en contra del asambleísta Eliseo Azuero por el presunto delito de delincuencia organizada en la adjudicación para la construcción del hospital de Pedernales. A continuación se mostrará un video sobre algunas imágenes de lo cual fue el allanamiento y la detención de las personas y algunas informaciones extra. Hablamos ahora del segundo contrato para la construcción del Hospital de Pedernales y trataremos de cómo se origina el contrato, veremos también cuáles fueron las causas para la terminación del mismo. Y pues todo empezó el 25 de octubre del 2019, cuando el señor Patricio Morales Calderón
en calidad de subdirector general del SECOP, emite una convocatoria para que todos los proveedores del Estado puedan ofertar para la construcción del hospital básico. Y pues el presupuesto referencial para este contrato fue de $16.450.302.93 y el tipo de contratación fue una licitación. El ganador de este concurso fue el consorcio Pedernales Manabí y el representante legal del mismo es el ingeniero José Leonardo Vélez Saltos. El plazo de la entrega para el contrato fue de 360 días y se les entregó un anticipo del 50% de la obra. La firma del contrato se la realizó posteriormente el 13 de febrero del 2020 entre el subdirector general del Servicio de Contratación de Obras del ingeniero José Eduardo Jail Ponce y el representante legal del consorcio Pedernales Manabí, que es el ingeniero José Leonardo Vélez Saltos. El precio del contrato fue de $16.429.512.59. Es decir, el contrato finalmente se lo realizó por una cantidad de más de $20.000 menor al presupuesto inicial que tenía el Estado. Vemos también que la oferta realizada por el consorcio contempla un total de 2.651 rubros. La forma de pago para este contrato fue estipulada como un pago de contraplanilla del 50%, es decir, cada planilla mensualmente, debidamente aprobada por la parte fiscalizadora, se la pagaba y a este pago también se le descontaba el porcentaje de amortización del anticipo que ya recibieron anteriormente. El estado del proceso actual es que se terminó unilateralmente el 17 de julio del 2020. Hablamos ahora de cuáles fueron las causas para la terminación del contrato. Y pues se obtuvo esta nota realizada por el periódico Primicias de la ciudad de Quito, el cual publicó que según las primeras investigaciones de la Fiscalía, Vélez recibió cerca de $8 millones del Estado a manera de anticipo para edificar la Casa de Salud, pero desvió ese dinero hacia las cuentas del ex asambleísta Daniel Mendoza y el legislador Eliseo Azuaro. Entonces, aquí podemos observar claramente que existió un mal uso del anticipo por parte del consorcio. Y pues fue así que la entidad contratante decidió terminar unilateralmente y justificó su decisión en base a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el numeral 4 del artículo 92 y los numerales 1 y 6 del artículo 94, los cuales vamos a observar en este momento. Aquí vemos el artículo 92 en el capítulo 9 que nos dice de la terminación de los contratos. Los contratos terminan, en el numeral 4 sería por la declaración unilateral del contratante en caso de incumplimiento del contratista, y también se justifica en la parte que es del artículo 94, que trata de la terminación unilateral del contrato, y nos dice que la entidad contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta ley en los siguientes casos. Y hacía mención al numeral 1 y al numeral 6 que dice, por incumplimiento del contratista o en los demás casos estipulados en el contrato. Entonces aquí nos remitimos al contrato. Ya. También hace concordancia a lo estipulado en la cláusula 23ª del contrato en mención al numeral 23.3. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el numeral 23.3 del contrato que fue firmado, que está justamente aquí. Vemos la cláusula 23ª que habla de la terminación del contrato, el numeral 23.3 que nos dice terminación unilateral del contrato. Tratándose de incumplimiento del contratista, el SECOP procederá a la declaración anticipada y unilateral del contrato en los casos establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los cuales se detallan a continuación, así como en los casos siguientes. Entonces vemos aquí que nos referimos mucho a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la cual es muy clara. En lo referente a los argumentos legales
empleados por la contratista y el Estado, se tiene como referencia la notificación de decisión de terminación anticipada y unilateral del contrato, en la cual el día 22 de junio de 2020, el ingeniero José Luis Espinosa, coordinador zonal 4, en su calidad de administrador del contrato, solicitó al abogado Luis Felipe Abarca se emita criterio jurídico que indique las pertinencias de la terminación anticipada y unilateral del contrato. Esto debido al mal uso de los recursos, puesto que en los movimientos bancarios que se han evidenciado que los fondos entregados al consorcio Pedernales Manabí por anticipo fueron destinados a fines diferentes a la ejecución de la obra. El informe económico de la Dirección Financiera tiene como valor de contrato 16 millones de dólares y un valor de anticipo entregado al consorcio de 8 millones de dólares. El avance físico de la obra, evidenciada por el ingeniero Mauricio Daniel Reyes, fiscalizador externo a la obra, refiere que el proyecto tiene un avance del 2% al día 24 de junio de 2020. Los incumplimientos incurridos por el contratista, según el Estado, mediante un oficio de Ban Ecuador por medio de su gerente, el día 28 de mayo de 2020, da a conocer el detalle de todos los movimientos certificados de la cuenta corriente perteneciente al consorcio Pedernales Manabí, teniendo un saldo disponible de apenas $892.221. Las cláusulas para dar por terminado el contrato unilateralmente por parte del Estado se refiere a la cláusula quinta, que dice el precio del contrato, en la cual el administrador del contrato verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente a la ejecución contractual, y a la cláusula sexta, que es la forma de pago, que dice que el anticipo que el SECOP haya entregado al contratista no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. En referencia a esto, la respuesta del consorcio Pedernales Manabí ha sido que no se ha incurrido en multas por incumplimiento del cronograma de avance de obras, tampoco ha incumplido disposiciones del fiscalizador ni del administrador del contrato. Inclusive, la de suspender los trabajos sin que la fiscalización tenga facultad legal para tomar tal decisión. No ha incumplido las especificaciones técnicas ni ha recibido pagos indebidos. Las garantías están vigentes para dar por terminado la contratación. Con referente al manejo del anticipo, la respuesta del consorcio Pedernales Manabí es que la obra, que con los recursos que dispone el contrato es posible terminar la obra dentro de los costos y plazos establecidos en el contrato, sin que haya la necesidad de recursos adicionales a sufragar por parte de la SECOP. Como terminación de esto, el Estado ha dado como terminado este contrato unilateralmente. Tras la terminación unilateral del contrato con una empresa mexicana que presentó garantías falsas para la ejecución del hospital de Pedernales en Manabí, en octubre de 2019 el Servicio de Contratación de Obras recibió ofertas para continuar con el proyecto. Se presentaron 22, pero solo 2 pasaron a la etapa de evaluación por puntaje. El consorcio Pedernales Manabí obtuvo la nota más alta, 96,80 sobre 100. Dicha firma fue constituida por 2 personas naturales, quienes obtuvieron 5,95 puntos sobre 9 en experiencia general en construcción de edificaciones y 25 sobre 25 en experiencia específica en construcción de hospitales. Iván Samaniego, ex fiscalizador de la obra, asegura que la adjudicación de este contrato de 16 millones de dólares levanta sospechas. Empezamos a tomar referencias de los profesionales que habían sido adjudicados y, claro, no tenían mayor experiencia en la construcción de obras civiles, peor de hospitales. Dice hablar con antecedentes, ya que la compañía a la que representa ganó el contrato para fiscalizar la obra en octubre de 2019. Pero en febrero SECOP terminó el contrato de forma unilateral, poniéndolo en manos de otro, asegura, de forma directa. De lo que conozco es una constructora de Manabí, que se hizo el proceso, ya no se hizo un concurso público, que como fue cuando nosotros ganamos,
sino que hicieron una contratación directa invitándole a la empresa Mercampar. Johnny Toala y José Vélez conforman el consorcio Pedernales Manabí, a quien se adjudicó la obra. ¿Qué problemas o consecuencias se generaron para el contratista y para el Estado? Para el Estado, el 6 de marzo el anticipo se esfumó, el Estado perdió 8.92 millones de dólares, que representaba el valor del 50% del monto total de la obra. 5 millones fueron para una operación que siembra muchas dudas. Aunque expertos consultados insisten que es algo común y no es necesariamente ilegal, 2.32 millones se han usado para los primeros trabajos que iniciaron en mayo, cerramiento del hormigón, construcción del campamento y cambio del suelo. Y 1.6 millones de dólares se desconoce. Se dio a conocer ciertas anomalías e irresponsabilidades que manejaba el Estado para efectuar un contrato o para tomar una decisión sobre una obra. Se creó la empresa Consorcio Pedernales Manabí unas semanas antes del concurso, por un par de contratistas fallidos de Manabí. El Ministerio de Transporte asumió el manejo de la obra, pues el presidente Lenín Moreno dispuso el pasado 19 de mayo la eliminación del SECOP, que hizo el contrato para el hospital y que se los responsabiliza por esta obra. Se exige que se extienda la investigación penal contra los funcionarios del SECOP, tanto a nivel ejecutivo como a nivel analista, ya que ellos fueron los que firmaron los documentos. 4 funcionarios del SECOP en prisión preventiva: Edmundo Tamayo, Jorge Yail, Jennifer Cobeña y Ángel Andrade. Para el contratista, controversias legales para las que atravesó José Leonardo Vélez Saltos, representante principal del consorcio Pedernales. El jueves 4 de junio fue detenido y el 14 de mayo se pedía que justifique el uso del 50% del anticipo, acusado de ser parte de una red de corrupción, lo que configura para la Fiscalía General una serie de delitos, entre ellos peculado, sancionado con hasta 13 años de prisión y enriquecimiento ilícito de 2 a 5 años de prisión. El 14 de mayo se allanó varias propiedades en distintas ciudades de Manabí, donde se incautaron armas de fuego, sellos de varias instituciones públicas, maletas con dinero en efectivo y cheques por una cifra superior a 1.6 millones de dólares. Arrestados 9 ciudadanos, entre los que destacan Jean Carlos Benavides, asesor del asambleísta oficialista por Manabí, Daniel Mendoza, uno de los representantes del consorcio Pedernales, entre otros implicados, que se desconoce el paradero de Daniel Mendoza, que se asegura que ya salió del país. Tercer contrato. El tercer contrato se da por las irregularidades que han existido en los contratos anteriores. Este contrato fue lanzado después de que dieron por terminado unilateralmente el contrato con la constructora Manavita. Tras el escándalo el Ministerio de Transporte ha prometido el tercer intento para adjudicar el contrato será transparente. Supuestamente el contrato sería adjudicado entre el 20 a 21 de julio. Hasta ahora se ha invitado a 5 compañías para la nueva licitación, donde el 16 de junio se conoció las diferentes ofertas de cada compañía. Entre estas compañías está el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y que supervisó el terreno el 16 de junio del mismo mes. Ciudad Rodrigo, empresa manavita con 30 años de experiencia en la construcción. Ingeniero Javier Terán, constructor manavita, que participa como persona natural. Estas 3 constructoras han sido de aquí, de nuestro país, pero también existen constructoras internacionalmente, como es el CRCC, Bureau Group Ecuador, compañía quiteña especializada en carreteras. La empresa Manavita dedicada a la actividad de diseños de ingeniería. Según el alcalde de Pedernales, uno de los ofertantes prometió terminar la construcción en 11 meses. Y en cuanto esté listo, se espera que se beneficie a los 88,000 habitantes de este cantón manavita, ya que se han visto afectados por las
por la pandemia, por los fraudes que ha existido hoy en día en nuestro país y se siguen dando. El ministro de Transporte y Obras Públicas anunció que el Cuerpo de Bomberos de Ingenieros del Ejército será la entidad que construirá el Hospital de Pedernales bajo un régimen especial. Esta decisión no fue a la ligera, sino después de análisis técnicos se determinó que esta entidad se encargue en los 360 días de construir el hospital prometido a Pedernales luego del terremoto en el año 2016. En sí, se lleva a cabo la ejecución en septiembre de este año y también el ministro propuso que toda la gente trabaje en esa construcción del hospital pertenezca a Manabí, ya que se ha visto afectada por las diferentes irregularidades que ha existido. Mano de obra en sí tiene que ser manabita para ayudar a reactivar la economía de la provincia. Se tiene previsto reactivar las 250 plazas directas y 1.500 plazas indirectas. Sin embargo, Martínez indicó que esta decisión no fue tomada a la ligera, sino después de análisis técnicos y tras una invitación a las 5 empresas que se mencionó anteriormente. La población se determinó que esta identidad se encargue de construir el hospital. Conclusiones. En el cantón Pedernales, en espera del hospital básico de las 30 camas, desde hace 4 años, donde se planteó la construcción de este hospital, donde eran los beneficiados más de los 88,000 habitantes que habitaban ahí, se han dado 2 casos de la terminación unilateral de contrato por presencia de irregularidades de los contratos, donde el primer contrato fue porque la empresa adjudicada falsificó garantías, y en el segundo contrato por la red de corrupción que involucra al ex asambleísta Daniel Mendoza. Ellos no tenían ni el 2.9% de la obra y en aquel entonces ya habían retirado los 7.3 millones de dólares que existían en la cuenta, que fue adjudicada como el 50% para realizar la construcción del hospital, que son los 8.2 millones. Sin embargo, el alcalde de Pedernales señala que el fondo que ha sido propuesto como garantía existe. Son 5 millones que lo anima a tener un tercer contrato, ya que este presupuesto es el que se puede usar. Y como se puede determinar también, tiene la constructora Manavita tiene 15 días de plazo para devolver esos 8.2 millones que se dio como el 50% para la construcción del hospital.